Bueno, hola a todas y a todos. En esta clase de consulta, junto con Claudia, vamos a despejar todas las preguntas que en primera instancia surjan en relación a la propuesta de evaluación del tercer tramo, que tal como señalamos, el tercer tramo sirve para acreditar la promoción sin examen de la materia, ¿sí? Ustedes seguramente han estado revisando y viendo la modalidad del trabajo. Ahora lo vamos a revisar el documento eh, para que puedan despejar todas las dudas que surjan a propósito de esta etapa de evaluación. Bueno, hola Luciana, ahí te veo. Hola, sí, no podía ingresar, me pedí una contraseña, pero ya lo pude solucionar. Ah, buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Bueno, de eso se trata entonces este encuentro y por supuesto está disponible el chat para aquellos que quieran hacer preguntas y también, bueno, por supuesto, si las quieren hacer en forma oral por el micrófono, ¿no? Hola, Candela. Bien. Entonces ahora vamos a compartir la pantalla con el documento que ustedes recibieron ayer, que es donde están especificadas las pautas del trabajo. Lo vamos a ir leyendo y a medida que surjan preguntas o dudas, nos van consultando. ¿Les parece? Vamos por ahí entonces. Genial, profe. La evaluación del tercer tramo teórico práctico es el trabajo final que permite acceder a la promoción sin examen de la materia Introducción al lenguaje y a los discursos, Cátedra 1. En el trabajo final consistirá básicamente en 4 preguntas de desarrollo que se entregarán en una de las siguientes fechas. La primera fecha nosotros vamos a publicar las preguntas el 2 de julio, ¿sí? Y ustedes las tienen que enviar por medio del correo de la cátedra, que es lenguaje y discursos@gmail.com, el día 8. Aquellos que no llegan, que no pueden, que les parece que necesitan más tiempo para poder preparar esta instancia, hay una segunda fecha que es la del que publicaríamos nosotros las consignas el 31 de julio y ustedes tendrían que entregar el material el 6 de agosto. Tal como dijimos, la entrega se va a realizar por medio del mail de la cátedra, mediante un archivo de Word, ¿no? Y la devolución también la vamos a entregar por correo electrónico. Los equipos van a estar conformados de la misma manera que trabajaron en las clases teóricas, las clases prácticas, ¿sí? Es decir, en el TP1 y en el TP2. Salvo alguna situación particular, que por supuesto la vamos a contemplar, pero la idea es que puedan mantener esos grupos e incluso casos en donde no hubo grupos, no sé, hoy por ejemplo, un compañero me consultó que él en su momento no podía trabajar con el resto de los compañeros para hacer el TP1 y el TP2, pero si se podía sumar a un grupo que había trabajado en forma individual, si se podía sumar, yo le dije que sí, es decir, que en verdad la idea es que se pueda trabajar en grupo, ¿sí? Porque eso siempre es mucho más productivo y más constructivo, ¿no? Bien. Bueno, después hay especificaciones técnicas en cuanto a la entrega, ¿no? El archivo debe incluir todos los datos, apellido, nombre, legajo, correo, comisión, además de respetar una extensión que pusimos hasta 4 carillas, ¿sí? Es una extensión
promedio. ¿Esto qué significa? Hice 3 carillas y media y no llego a las 4, invento, saco la guitarra y no. Es decir, la idea es que esté bien resuelto, ¿no? Que porque tengo 4 tengo que hacerla hasta el borde, ¿no? No llegué a las 4 y fue 4 y un 4, bueno, no hay problema. ¿Se entiende esto? Contenidos y temas. Cuando Básicamente vamos a revisar los textos que estuvimos desarrollando y conversando tanto en estos encuentros como también en distintos materiales que hemos facilitado y por supuesto en la lectura de los autores, ¿no? La primera temática sobre la cual van a trabajar tiene que ver con la parte introductoria a los estudios del lenguaje y a los sistemas de significación. Y ahí básicamente hemos visto 2 textos, uno que es de Hernán Parret y otro que es de Bonin, que dan cuenta precisamente de esto que llamamos las posiciones paradigmáticas, ¿no? La idea sería ver, bueno, cuáles son esas posiciones paradigmáticas, qué es lo que, cómo podemos ordenar y agrupar a las distintas teorías acerca del lenguaje, qué significa que hay teorías que privilegian la función representativa y qué significa que hay teorías que privilegian la función comunicativa del lenguaje. ¿Cuáles son esas teorías? ¿Cuáles son los autores más representativos? ¿Cómo puedo explicar ese fenómeno, no? Claudia, decime si va por ahí. ¿Dónde está? Claudia, ¿se me fue? No sé, seguro que Claudia entró y salió. Bueno, después vemos cómo sigue. Ay, me fui de acá. Ahí vamos. La otra temática tiene que ver con pragmática, ¿sí? Lo que en los estudios del lenguaje se conoce como los estudios acerca de la pragmática, específicamente la pragmática lingüística. Ahí nosotros seguimos especialmente una autora que es Cristina Pérez Cordón, y en ese caso lo que vamos a revisar especialmente son esos diferentes mecanismos inferenciales, ¿sí? Siempre desde un punto de vista lingüístico. ¿Por qué? Porque como hemos visto, esos mecanismos inferenciales forman parte, son una parte importantísima de lo que son los lenguajes verbales. Decíamos, y lo dijimos creo que en todas nuestras charlas, que si hay una característica propia del lenguaje verbal es precisamente ese carácter inferencial, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto así bien general, ¿no? Que en verdad el lenguaje siempre es muy económico, ¿no? En la mayoría de los intercambios, salvo en intercambios tan especiales como este, donde uno explicita en forma permanente, pero en general, si hay una característica propia del lenguaje es precisamente esa economía, y entonces estos autores empiezan a estudiar cómo a partir de lo dicho yo puedo reconstruir lo no dicho, ¿sí? Es decir, puedo inferir eso que no está dicho. Bueno, estos autores hablan de, por ejemplo, diferentes tipos de actos de habla indirectos, de presuposiciones, de mecanismos retóricos, que son muy interesantes para pensar precisamente nuestros análisis. En este punto ya la idea sería que revisáramos esta cuestión teórica, pero que también la pensáramos a propósito del corpus, ¿sí? Es decir, en este trabajo final vamos a trabajar con el mismo corpus que ustedes estuvieron trabajando, que ustedes eligieron y que estuvieron trabajando en el TP1 y en el TP2. ¿Se entiende hasta acá?
Sí, no, Sí, sí. profe. Bárbaro. Sí, profe, sí, sí. Bárbaro. Bien. Es decir, que acá, tal como hemos estado viendo también en los distintos encuentros, es un lugar muy interesante para poder pensar precisamente estos mecanismos inferenciales que son propios de las lenguas verbales, ¿sí? Del lenguaje verbal. Entonces ahí lo que tenemos que pensar claramente, bueno, ¿qué es un acto de habla? ¿Qué es un acto de habla indirecto? ¿A qué se refieren con implicaturas conversacionales? ¿Qué significa un mecanismo? ¿Cuáles son, cómo se definen teóricamente las presuposiciones? ¿Cuáles son los mecanismos retóricos? ¿Por qué también tienen un carácter inferencial esos mecanismos retóricos? Es decir, esa va a ser la batería de preguntas y siempre tratarla de pensar en la medida de lo posible con ese corpus que ustedes ya trabajaron en las clases del TP1 y del TP2, ¿sí? Es decir, que la idea sería retomar ese mismo material. El otro tema sobre el cual vamos a preguntar teóricamente, y que también la idea sería que ustedes lo puedan vincular con esa materialidad, tiene que ver con el texto de Angenot, especialmente el discurso social, ¿no? Bueno, de eso también estuvimos hablando bastante en estos encuentros. Claudia hizo también una presentación donde dio claramente múltiples ejemplos de cada una de las categorías que el autor trabaja. Ahí lo que nos tiene que quedar muy claro es, bueno, ¿qué es esto del discurso social? ¿Cómo lo define teóricamente el autor? ¿A qué se refiere con esto de un sistema regulador global? ¿Qué significa que está conformado por una serie de estrategias? ¿Qué significan esos sistemas tópicos que aparecen? Bueno, todas las características que el autor da a propósito de esto que llama el discurso social. Una vez que definimos discurso social, en verdad, una vez que define el autor discurso social, trabaja sobre un concepto como es el de hegemonía. Bueno, entonces acá lo que nos vamos a preguntar, y que va a ser una de las preguntas seguramente que va a aparecer en este material, es, bueno, ¿cómo la entiende la hegemonía discursiva? Primero, ¿qué es la hegemonía discursiva y cómo la entiende Angenot la hegemonía discursiva? Él habla de componentes, es decir, que trata de alguna manera conceptualizar esa idea de hegemonía discursiva. Entonces, bueno, ahí bien claramente cuáles son cada uno de esos componentes, qué es esto de la lengua legítima, del sistema de la tópica y la nociología, cuáles son los fetiches, a qué llama fetiches y tabúes, bueno, una serie de componentes de ese discurso hegemónico que también los hemos trabajado. Recuerden que también tenemos como material de consulta una presentación donde están explicitados cada uno de estos conceptos e incluso están puestos en relación con un corpus, ¿sí? Que fue el que trabajamos específicamente en estos encuentros. El otro texto que que ustedes tienen que revisar y sobre el cual también hemos hablado, es un texto que es un clásico sobre Bourdieu, que se llama Mercado Lingüístico. Bueno, y ahí básicamente tenemos que preguntarnos qué significa esto de mercado lingüístico, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de ese mercado lingüístico? ¿Cuáles son la relevancia de las nociones de capital lingüístico, simbólico, precio? Es decir, todas estas categorías que en verdad circulan en un mercado económico y que el autor las piensa a propósito de un sistema lingüístico, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ver cómo se dan esas categorías y siempre tratarlo de pensar en función de esa materialidad con la cual estuvimos trabajando. Insistimos en esto, ¿no? Es decir,
para hacer análisis del discurso parece de perogrullo, pero necesitamos el discurso, ¿no? Y en nuestro caso estuvimos trabajando sobre una materialidad concreta, esto ya lo hemos dicho también, pero lo reiteramos, que es muy interesante porque da cuenta del momento de la asunción presidencial. Si hay algún acto dentro de los sistemas democráticos importantísimos, es precisamente la asunción presidencial. Entonces nosotros nos preguntamos a lo largo de todos estos encuentros, tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas, bueno, ¿cómo fue dicho esa asunción presidencial en los medios, ¿no? Es decir, ¿de qué manera cada uno de los medios habló acerca de ese acontecimiento, ¿sí? A ver, acá sí tengo algo en el chat. Acá Manu pregunta, profe, ¿las preguntas van a ser de aplicación de los conceptos directamente al corpus o también de definirlos según la teoría? De las dos cosas al mismo tiempo, es decir, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, lo que tenemos que primero hacer es siempre definir las categorías a partir de las cuales trabajamos. Por eso va a ser muy importante, piensen que es un trabajo, lo que se llama a libro abierto, ¿no? El analista trabaja de esa manera, ¿no? Es decir... una manera, ¿escucha bien o es horrible que yo hable? No, se escucha un poco como alejado, pero se escucha. Bueno, a ver si, no estoy hablando por eso, porque sé que se escucha mal. Digo, es una manera de fundamentar la teoría lo que se aplica en el corpus, es decir, de qué manera vos argumentás, cómo analizás ese corpus, ¿no? La teoría te tiene que dar esa argumentación, es decir, la propuesta, digamos, lo más sencillo es decir, para Genot, la lengua legítima es la lengua oficial, la que se sostiene, la dominante de un grupo, de bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo lo llevo esto a la aplicación? Entonces, siempre se va a encontrar en la teoría lo que vos analices en el corpus. Siempre va a estar fundamentado, tiene que estar fundamentado por esta teoría. De eso se trata precisamente todo este trabajo analítico que hacemos, ¿sí? A ver, ahí hay otra pregunta, profe. Gracias, de nada. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Dónde estábamos? En Bourdieu, ¿sí? Bien, entonces ahí también, ¿no? Ver en qué medida podemos vincular estos conceptos siempre con esa materialidad. Hay veces que va a ser más sencillo esa vinculación y otras veces no, tampoco forzar para que diga, hacerle decir a Bourdieu lo que nunca dijo, ¿sí? Ni al revés, hacerle decir a Clarín, no. La idea sería que este marco teórico, conceptual, analítico, nos sirve para entender esa discursividad. De eso se trata el trabajo que estamos haciendo. El otro autor que es un clásico y que también lo hemos revisado, tanto en este espacio como en los trabajos prácticos, tanto el 1 o el 2, es Bakhtin, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el autor plantea una noción de género discursivo que es muy interesante para pensar precisamente estas discursividades que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en verdad la noción de género está vinculada a la acción social, ¿no? Es decir, cada esfera de la actividad humana, dice el autor, está vinculada a un tipo de formas discursivas que le son propias, ¿sí? Y claro, como hay
múltiples prácticas sociales, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber múltiples prácticas discursivas. Y entonces ahí va a tratar de ver, bueno, pero ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que estabiliza de alguna manera una forma discursiva de acuerdo a un lugar en particular, a una determinada acción, a una determinada, sí, a una determinada práctica social. Y esto lo va a pensar en función de básicamente 3 categorías que tienen un valor así de análisis muy interesante, ¿no? Es decir, por un lado el contenido, por otro lado el estilo, por otro lado el tema de lo composicional, ¿no? Es decir, vamos a ver que cada uno de estos géneros discursivos dan cuenta de ciertas estabilidades genéricas. Vamos al chat que hay una pregunta. Dice, profe, ¿el trabajo que nos van a mandar en estos días va a ser el mismo que el de la segunda fecha? El mismo no, parecido, es decir, no va a haber sorpresas, ¿sí? Es decir, acá la idea no es sorprenderlos con el tipo de trabajo, sino la idea es que lo hagan, ¿sí? E incluso, bueno, pusimos esa segunda fecha para que ustedes trabajen con tiempo, que en verdad sea un buen proceso de síntesis de este tipo de trabajo con las posibilidades que da un análisis como este que estamos proponiendo, ¿no? Es decir, piensen que ustedes ya hicieron un trabajo lingüístico muy minucioso, ¿no? Cuando trabajaron sobre enunciación. Acá es es de alguna manera profundizar ese trabajo que ya hicieron, ¿sí? De análisis enunciativo a partir de estas consideraciones teóricas. Pero sí el trabajo va a ser similar, con las 4 preguntas, con el mismo material, es decir, no idéntico, pero muy parecido. ¿Sí? ¿Avi se entendió? Bárbaro. Bueno, acá dice, problematizar el concepto de estabilidad genérico en el corpus estudiado. Y el enunciado como núcleo programático, ¿no? Es decir, porque el enunciado va a ser la unidad de análisis. De hecho, lo que ustedes están analizando son enunciados que tienen características específicas, que ya las repetimos un montón de veces, pero que son esenciales para entender el tipo de trabajo que hacemos. ¿Por qué son enunciados? Porque precisamente están atados, vinculados a esa situación de enunciación. Esos enunciados van a variar de acuerdo a cuáles sean esas circunstancias y situaciones, tanto enunciativas como contextuales. Por lo tanto, un mismo enunciado va a tener tantos sentidos como lugares de aparición, en una cadena discursiva. Creo que es el último tema, sí, eslabón en las cadenas de otros enunciados. Y esta idea también es muy interesante, es una idea que también la retoma Bakhtin, la retoma este autor que leemos nosotros, Angenot. ¿Por qué? Porque precisamente dice que todo lo que nosotros decimos es solo un eslabón, ¿no? Me gusta esa metáfora, porque es realmente eso de pensar como que nada es adánico ni por primera vez, sino que siempre está vinculado a otros enunciados, ¿sí? Tanto el texto de Bakhtin como el texto de Bourdieu aparece dicho también por este otro autor que leemos, que es Angenot, ¿no? Es decir, que de hecho este autor, tanto Bakhtin como Bourdieu, son anteriores, ¿sí? Angenot los retoma, los resignifica. Es una muestra de la cadena. ¿Cómo? Es una muestra de la cadena, digo. Es una muestra de la cadena, ¿no? Es decir, de los ecos. Tal cual.
Y finalmente, el otro texto que revisamos y que también nos parece muy interesante y muy explicativo, esto es lo que nosotros tenemos que pensar cuando hacemos análisis, ¿no? Es decir, en qué medida la teoría me explica, me explicita elementos para poder reconstruir el sentido de los textos. Y acá también, bueno, aparece toda esta idea de contrato mediático, ¿no? Que es propia, es un tema que desarrolla mucho el autor, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esa relación que se establece entre hablante y oyente, ¿no? Entre, bueno, enunciador y enunciatario, pensándolo discursivamente, y que de alguna manera es una de las claves para entender cualquier discursividad, ¿no? Ese contrato que se establece entre quienes participan de una situación de enunciación. Bueno, ahí analiza distintos elementos, como por ejemplo las circunstancias del discurso, la construcción lingüística del sentido, y ahí es muy interesante porque en verdad da cuenta de, bueno, ¿cómo construimos ese sentido? ¿De qué manera aparece ese sentido? Y específicamente en un tipo particular de discurso como es el discurso de la información, que dentro de lo que es la discursividad mediática sería un tipo particular de discurso. Bueno, claramente, ¿qué significa este doble proceso del cual habla el autor, ¿no? Es decir, por un lado habla de un proceso de transformación. Bueno, ¿a qué se refiere con proceso de transformación? ¿Qué características tiene ese proceso de transformación? Lo mismo a propósito del proceso de transacción. ¿Cuál es la vinculación que existe entre un proceso y otro? ¿Por qué uno es anterior al otro? ¿Qué tipo de vinculación se da? Porque ahí él lo que intenta precisamente dar cuenta es de este problema del sentido. Y avanza un poquito más en la teoría, y esto también es un elemento muy interesante para pensar las piezas discursivas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones situacionales del discurso de la información? Que quizás siempre son como las más evidentes o las más inmediatas, ¿sí? O las que identifican más fácilmente. Pero bueno, ¿a qué se refiere con condiciones situacionales del discurso de la información? Y por otro lado, ¿a qué se refiere con condiciones enunciativas del discurso de la información? Ustedes trabajaron bastante sobre enunciación, acá todavía da como algunas otras categorías para pensar esas condiciones enunciativas, ¿no? Es decir, acá lo que tenemos que tener en cuenta es bien claro qué es esto de los distintos saberes, ¿sí? ¿Qué es el saber de conocimiento? ¿Qué es el saber de creencia? ¿Qué significa el efecto de verdad a diferencia de la verdad? ¿Por qué son distintos? ¿Por qué es importante ver los efectos de verdad en el discurso de la información? ¿Y cuáles son, de alguna manera, los elementos que tengo que tener en cuenta cuando estudio, cuando analizo esas condiciones enunciativas del discurso de la información? Bueno, contestamos todo esto, nos sacamos 10 sobresalientes. ¿Se entendió? Sí, digan algo, sí, o escriban. Sí, sí. Sí, buenísimo. Sí, profe, ¿se entendió? Bárbaro. Es decir, la Sí, idea es esa, que podamos en forma permanente trabajar en forma dialéctica, ¿no? Entre el material que tenemos y el material empírico, las tapas, ¿sí? Nos vamos a concentrar en las tapas específicamente. Tal cual como hicimos acá, Claudia hizo unos materiales muy interesantes para pensar las tapas, así que bueno, sobre ese va a ser la materialidad. La bibliografía es la que tenemos, ¿sí? Nosotros acá pusimos 2 textos de optativa, en verdad, de bibliografía optativa, ¿sí?
Uno es un libro de cátedra, donde dice todas estas cosas que siempre decimos desde hace muchos años. Y el otro, que acá no está el link, pero que después sería interesante que aunque sea lo vieran, es un documento que nosotros le contamos, lo elaboramos junto con otros equipos de investigación de la facultad, pertenecientes a distintos centros de investigación, y ahí está como llevado, porque además el material empírico es muy amplio, no me acuerdo exactamente cuántos, pero eran muchos recortes, muchas tapas, nosotros ahí trabajamos exclusivamente tapas, haciendo un análisis en parte desde esta visión discursiva. Después había otro tipo de análisis que aportaban los otros centros de investigación. Bien, bueno, tenemos videos explicativos, creo que de todos los temas, y creo que nada más. No sé si quieren hacer alguna pregunta puntual, algo que no se entendió. En relación, por ejemplo, a las fechas. Hay una pregunta. A ver. Una pregunta, sí, acá. Dice, ¿no es necesario que usemos las notas de los diarios para el análisis? ¿Solo las tapas serían...? Sí, en principio habíamos dicho que sí, que solo las tapas. ¿No, Claudia? Sí, ahí se me fue, no sé qué hice. Ahí está. Sí, solo Sí. las tapas. Sí, solo las tapas. Si hay algo que les parece que es sumamente sustancial en las notas, por supuesto, bienvenido. Pero la idea sería concentrarnos en las tapas en la medida de lo posible. Esto también, insisto en esto, tampoco forzar, ¿no? Es decir, tratar de identificar estas categorías en ese corpus que venimos trabajando. Bueno, ¿se entendió, Avi? Mientras tanto, leemos la próxima. Dice, profe, Hay una pregunta más. Sí, ¿cómo sería problematizar el concepto de estabilidad genérica en el corpus? Sobre el texto de Bakhtin, no me quedó claro, dale. Bueno, porque la idea de género, es decir, problematizarla en el corpus, porque la idea de género te habla de cuestiones que dan un conjunto de enunciados más o menos estables, ¿no es cierto? Entonces, si vos te doy un ejemplo y con eso te tiene que bastar, si no te vas... Ay, se nos quedó. El ejemplo periodístico, gráfico, de medios nacionales, como los que nosotros estuvimos trabajando, ¿se escucha? Sí. Tengo que gritar más. Dice que la conexión es un poco inestable, pero eso ya escapa a vos. Claro, no, a mí esta vez no me está saliendo eso, porque me conecté con la red para estar mejor. Bueno, repito, es algo que está dicho en el análisis que hicimos, en esa presentación. Bueno, digo, si uno considera todas las características en tanto estilo, en tanto a estructura y en tanto a contenido de lo que es el género periodístico, gráfico de diarios nacionales de la Argentina, podés sacar un conjunto más o menos estable de enunciados para las tapas, ¿verdad? Uno fundamental es que los titulares son lo más relevante de lo que se supone que son hechos noticiables de un momento dado. ¿Hasta ahí va? Sí. Y página 12 saca un título que dice el show debe continuar. ¿Qué pasa con el género ahí? ¿Con qué está rompiendo? ¿Sí? ¿Cómo desestabiliza algo
generando una manera, estilo propio de decir del que no es el convencional de todos los diarios. Aún los diarios más locos como Crónica, por ejemplo, siguen con la convención. En página 12 te saca algo oscuro, saca un solo título importante, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaría problematizada la cuestión de esa estabilidad genérica. Y en tantas otras cosas, ¿no? Este es el ejemplo de página 12, pero podemos llevarlo a otros medios. No sé si... Manu dice, perfecto, gracias. Buenísimo. A ver si surge alguna otra duda, pregunta acerca de la modalidad. Como consejo de maestra Ciruela, lean bien los textos primero. Digamos, es mucho más sencillo todo si uno tiene claro los conceptos de cada autor, ¿no es cierto? Para después desplegarlos e ir a buscar lo que hay que ir a buscar, ¿no es cierto? Eso es mucho más fácil si yo voy leyendo los autores y entendiendo, y precisamente porque tienen tiempo para preguntar lo que no se entiende de cada autor. Sí, y otro consejo de maestra Ciruela, primero somos maestras ciruelas, el trabajo grupal no es un collage. ¿Qué significa eso? Tenemos medios hoy por hoy muy interesantes para trabajar colectivamente, ¿no? Yo sé que la práctica es divido, no sé, uno estudia uno, otro, pero la producción escrita, más como somos viejas maestras ciruelas, lo notamos enseguida cuando está como el collage, que uno escribe una cosa y otra, porque precisamente lo que falla es esa estabilidad, ¿sí? Es decir, el estilo cambia, por eso insisto en esto, es posible que puedan trabajar en forma individual, pero después la escritura intenten que la revisen entre el grupo, utilicen los medios que tenemos, no sé, el Drive, por ejemplo, es una buena herramienta para escribir colectivamente, nada, para poder, recuerden que son futuros comunicadores, entonces, comunicadores, ¿qué tiene que hacer el comunicador? Comunicar, ¿sí? Y eso es muy importante en cuanto a la revisión, a mantener el estilo, a mantener la legibilidad del texto, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, duda, observación? Hablen ahora, porque después, chao, ya estamos medio al borde. Igual vamos a mantener, ¿no? Este espacio. El jueves también vamos a hacer otro similar a este, y la semana que viene va a ser el martes, antes de la entrega, así que también van a tener, pero necesitan avanzar en todas estas cuestiones. ¿Pudieron, no sé, revisar los textos? ¿Hay alguna duda así puntual de algún tema que no se entienda, que necesiten una explicación? Buenas. Jason. Tengo una duda, más que nada, a nivel de la materia del teórico. Puede que parezca perdido y todo, pero me dio una confusión sobre los trabajos a entregar, los opcionales del teórico, sobre todo. Quedamos, en la página estaban subidos hasta una guía 3. No sé, capaz me colgué yo o habían más, o solo eran solo esas 3 guías. No, eran solo esas 3 guías, eran opcionales, no, es decir, que no necesitan completarlas para presentarse en estas instancias, así Es más como que... guía de estudio
para Claro, vos son también. como guías de estudios, de hecho, las preguntas sobre esos temas van a ser similares a las que aparecen ahí en la guía. Insisto en esto, no va a haber sorpresas, la idea es que podamos avanzar fundamentalmente en esto que decimos a lo largo de toda la cursada, ¿no? En poder pensar una discursividad tan particular como es la de la información a partir de una determinada teoría y de un determinado marco metodológico, ¿sí? ¿Por qué? Esto lo explicitamos en cada uno de los encuentros, porque es una de las herramientas que nosotros tenemos precisamente para desnaturalizar ese discurso de la información, ¿no? Es decir, es una herramienta para poder entender más allá de lo que dicen los medios y específicamente más allá de lo que dice la información. No voy a hablar mucho más, pero esa sería la idea. Jason, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ya me está asustando un poco, pero dale, ¿Cómo? gracias. Me está asustando un poco, No, pero no, no, nada, no, no, perfecto. la idea al contrario, no es asustar a nadie, sino todo lo A mí me contrario. Es pasó decir, que que a medida, tengan herramientas, incluso que sea un lugar para futuros trabajos, para trabajos finales de carrera, para, no sé, este tipo de materiales que nosotros usamos y que estudiamos, y el tipo de trabajo que hacemos tiene esa finalidad, incluso, por ejemplo, ese informe que nosotros le damos como optativo es muy largo, qué sé yo, si no la... Este, no te escucho. Estoy pintando un mueble, no están haciendo nada productivo, la verdad, porque no entiendo nada. Así que me fui a la mierda. Pero si quieres entrar, no sé ya ni de qué deben estar hablando. El micrófono se te prendió. Bueno, Perdón. pasan estas cosas. Esa es la idea, entonces. Básicamente es un trabajo de elaboración que tienen un tiempo para pensarlo. Si no llegamos en esta instancia, llegamos en la segunda instancia. Si se necesita algún tiempo extra, bueno, después se verá, pero lo primero que tenemos que poner a hacer es a trabajar, porque si no es muy difícil avanzar, ¿sí? Así que, bueno, pregunten. No sé si se les ocurre alguna cuestión más. Aquellos que hayan empezado a revisar y a leer los textos, ¿cómo les resultó? No sé si tienen algún tipo de apreciación o comentario que quieran hacer. Al inicio me parecieron confusos, la verdad. Obviamente eso fue como iniciando la cursa y eran con esas guías opcionales, pero ya con los videos, sobre todo porque en la mayoría de reuniones me las perdí, pero los videos que explicaban los textos y los videos que habían en YouTube, donde explican como cosas puntuales, sí, sí entendí el texto a la larga y que también sirvió hacer las guías. Bien, bueno, esa es la idea, ¿no? De alguna manera que se puedan ir entendiendo los textos, pero en verdad la única manera es esa, sentándonos, leyéndolos, preguntando. Vamos a poner un espacio en el Padlet que es interactivo, así
si surge en duda, una duda urgente se puede contestar. Y por supuesto, como les decimos, el próximo jueves vamos a estar, el jueves estamos al mediodía, en el horario de, creo que es de 12 a 1, ¿sí? Así que también lo vamos a poder, vamos a poder despejar todas las dudas que tengan en relación a esto. No sé, Clau, si querés agregar algo. No, que lean, ¿no? Lo que le quería decir a Jason también lo podés completar. Yo no sé si cómo quedó el día que, bueno, fueron más de un día cuando fuimos recorriendo las dos tapas de ejemplo, que eso también te va a ayudar a llevar, digamos, la teoría al corpus. No sé si lo viste, Jason. Te escucho un poco lejos. ¿Me podrías repetir, por favor? Estoy lejana. Escúchame, estoy lejana. Repito, digo que las clases que tuvimos, los encuentros que tuvimos, en los que recorrimos dos tapas de ejemplo, no sé si lo viste, que eso te puede ayudar. Recorrimos las dos tapas de ejemplo y las fuimos aclarando. Digo, están los links, ¿no, Ale? Subidos. Sí, está todo el material subido. Sí, ese los vi. De hecho, eso fue como que me dieron la guía Ah, bien. Buenísimo. con los temas. Gracias. No, de nada. Pensaba así como que te podría ayudar. Bien. Bueno, aguardamos si hay alguna otra duda, pregunta, y si no, los esperamos por los distintos medios que tenemos habilitados para las preguntas. Profesora, no sé si me escucha. Sí, Alicia. Sí. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo está? Muy bien. Profesora, yo tuve un problema familiar este último mes, importante, y estuve un poco desvinculada de la materia. Ya pensaba abandonar, pero no sé si cabe la posibilidad de ponerme al día con el trabajo 2, el TP2, y hacer el trabajo final. Yo había hecho las lecturas, hice el trabajo 1, pero después realmente estuve muy comprometido mi tiempo en un problema. Sí, pero no sé, yo lo había decidido dejar, le digo sinceramente. No, en verdad, a ver, estamos atravesando un momento sumamente difícil, ¿no? Es decir, inédito, absolutamente inédito. Todo esto se está construyendo en medio de la pandemia, ¿sí? Sí. Eso es un dato no menor. Es decir, todos estamos atravesados individual y colectivamente por esto que nos está ocurriendo, ¿sí? De todas maneras, creo que entre todos también estamos convencidos que un lugar que estamos defendiendo es la educación superior. La defendemos desde, bueno, estas posibilidades de, de poder comunicarnos con ustedes por los distintos canales que tenemos, desde estas plataformas, que en mi caso son absolutamente inéditas. Hace muchos años que doy clase, pero esta es la primera vez que hablo a cuadraditos, con nombres. Nada, y lo hago desde lo personal y desde todo el equipo con mucha garra, ¿sí? Así que por supuesto que están a total disposición todas las posibilidades. De hecho, hay una posibilidad de, del artículo de revisión final, hay posibilidades de entregar este trabajo después de las vacaciones, es decir, que desde lo institucional y desde la cátedra en particular, vamos a considerar absolutamente todas las situaciones, ¿sí? Ahora, hay un lugar que es del avance de una propuesta pedagógica, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay que, qué sé yo,
no sé, hay que leer el material, hay que intentar hacerlo, hay un lugar desde donde no nos podemos despegar tampoco, ¿no? Es decir, y entonces creo que eso es lo que tenemos que ir como compatibilizando. Y por supuesto, estamos todos sumamente conmovidos con lo que está pasando, porque realmente es inédito, los casos son cada vez más cercanos, creo que a todos nos está pasando más o menos lo mismo, eso que parecía en enero que era en China, en un lugar remoto, ahora es al amigo, del vecino, de no sé quién, y bueno, nada, en medio de todo eso estamos haciendo todos un esfuerzo muy grande, ¿sí? Para sostener, en principio, la educación desde una política firme del Estado Nacional, de mantener las universidades abiertas, de mantener estos espacios, así que bueno, nada, aprovecharlos y esto, y por supuesto que vamos a contemplar cada una de las situaciones que sean necesarias, ¿sí? No sé si Sí, bueno, yo digo, sí, Alicia. te entiendo y te agradezco, les agradezco a la cátedra, le agradezco. Yo en realidad lo que aspiro es a leer, a entender y Por supuesto. cumplir con los objetivos que por lo menos a mí me llevan a estar en este lugar. Bien, Por de ahí, todas maneras, más incumplida en este momento, por ahí podría dedicarle el tiempo que le resté hace un mes atrás. claro, tal cual, viste que en esto cada uno tiene sus propios tiempos también, pero hay Sí. también tiempos institucionales que son los que tenemos que de alguna No, manera... está bien, no, perfecto. Yo ya pensaba, como le dije, profesora, pensaba mandarle un mail al profesor Claro, eso explicándole es que lo la que te iba a propuesta... decir, que en todo caso, puntualmente para resolver la situación de trabajos prácticos, te comuniques con la profesora a cargo o el profesor y seguro que vamos a encontrar alguna solución. Bueno, le agradezco mucho, gracias. No, por nada, Alicia. No sé si alguien más quiere... Bueno, no sé, Claudia, si querés hacer algún otro comentario. No, que lean, che. El comentario es ese. Ese es el comentario y que, bueno, nada, a total disposición, insisto en este tema, ¿no? Insisto en el compromiso en relación a mantener una cursada en estas condiciones de virtualidad, de distancia, que hasta tenemos dificultad para nombrarla, ¿no? Que en verdad lo hacemos con mucha responsabilidad, creo que de todas partes. Así que nada, a mantener eso, y después sí, los casos así puntuales y particulares se verán, buscaremos la manera, pero sí me gustaría que el proceso sea productivo en función de esto, de mantener un determinado marco más que teórico, diría hasta epistemológico, que me permita entender esa discursividad social y específicamente el discurso de la información en un momento que es clave entender la información, ¿no? Gran parte de lo que nosotros, no gran parte, todo lo que sabemos a propósito de lo que nos está pasando, está tamizado por esa información, así que más que nunca tenemos que apostar para poderla entender, resignificar, desnaturalizar todo esto que venimos haciendo. Así que, no sé si les parece, mantenemos abiertos los canales de consulta y de diálogo, y para los que quieran nos vemos el próximo jueves, y nada más. Genial, profe. Vale, gracias. El próximo martes va a haber otro, ¿no? El próximo jueves martes va a haber, y el jueves también.
Bueno, Este jueves yo no puedo, pero el martes sí, así que el martes me quedo conectando. buenísimo. Suerte entonces. Muchas gracias, Nos profe. vemos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, buena semana. Gracias. Chao. Chao.